buenas tardes, muchas gracias a todos ustedes por asistir a este foro en donde se está discutiendo un tema muy importante. Les agradezco a los panelistas. Les agradezco a los... también me voy a quitar esto. Perdón. Les agradezco a Alejandro, a Emilio, a Macario, pues la oportunidad que nos dan a todos de escuchar sus valiosísimas reflexiones al respecto de este gran tema que puede ser verdaderamente un parteaguas para nuestro país, que es un país que tiene décadas creciendo al 1% promedio per cápita. Para eso no está hecho México. México tiene para mucho más de crecimiento económico en beneficio de todos los mexicanos. Me decía Macario, ya se me fue Macario, pero pues los liberales me ven hasta ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Anarcocapitalista y todo, pero en mis redes sociales, y ahorita se van a dar cuenta por qué, los liberales me ven de su lado, pero el sector de mayores seguidores, y conste que es en promedio más o menos de 1 a 2 millones reproducciones semanales en mis redes sociales en Facebook. Macario usa Twitter, yo uso Facebook. El sector de más seguidores son los llamados, o lo que le podríamos llamar de las izquierdas. Pancho, vente a Morena y esto, ¿no? O sea, entonces, pues, quiere decir que estoy bien parado y ahorita van a ver por qué. O sea, soy ajonjolí de muchos moles. Y pues también quiero decir por qué soy disruptivo. Primero, porque me he dado cuenta que los grises no nos llevan a nada. Cuando lidiamos con los políticos y con el mundo político, más vale, como decía Macario, irse al extremo y luego empezar a negociar la implementación, pero tener muy claro dónde deberíamos de estar idealmente, porque si no, si nos quedamos en una reforma gris, en 2-3 años volvemos al estatus anterior. Porque eso es lo que le conviene a los políticos, porque ahí es donde ellos reparten los panes y los beneficios. La otra cosa que me ha marcado en el tema de disrupción es lo que estoy viendo en todos los sectores. Prácticamente todos los sectores y las soluciones que se están dando para las necesidades en el siglo XXI son soluciones disruptivas. Todas. Y recuerdo hace 2 años me asistí a la presentación de un estudio de IBM con los CEOs de las principales empresas en el mundo. Y estamos hablando de empresas pues, de gran capital, exitosas. Y resulta que la prioridad de tiempo al cual están dedicando esos directores generales es analizar su siguiente modelo de negocio. Porque ya saben que el modelo de negocio, aunque sea Walmart, tiene sus días contados, ¿verdad? Y están muy temerosos, el 80% de ellos, de que en cualquier momento se les va a presentar un competidor disruptivo, y esa era la palabra que utilizaban, que viene probablemente de otro sector, y sin capital, por eso ni siquiera lo habían detectado, no estaba en el radar porque no era de los que conocían, viene de otra galaxia y les va a quitar sus clientes. Y eso es lo que está pasando. Y los únicos sectores que no se están transformando en este país radicalmente son los sectores ligados al gobierno, porque el gobierno es un monopolio y el comercio en el mundo está en manos de los gobiernos. Por eso no ha tenido la evolución que necesitamos que tenga para liberar las energías creadoras de los mexicanos y de los ciudadanos de este planeta. Y pasando ya a las reflexiones al respecto de esto, pues yo quisiera decirles cuál es la visión que tuve o que hemos tenido y hemos compartido en la oficina y con amigos al respecto de esta iniciativa. Debo de decirles que tengo 1 año pensando en ella y he comentado con varias personas, y cuando me sentí más bien es cuando la subí al Twitter y prominentes economistas, algunos de ustedes y otros, hasta Paco Gil Díaz,
Isaac Katz, sumándose a ella. Caray, pues entonces ya se me quita el temor, porque siempre da miedito tomar una decisión. O sea, el presentar algo diferente al statu quo, pues requiere un poquito de... Ya saben ustedes, ¿verdad? Y dejé que por un año mi cerebro y mi ánimo estuviera reflexionando, pensando. Al principio les daba miedito en mi oficina, y ellos sí son liberales, yo no. Yo les quería decir que estas soluciones del siglo XXI, todas tienen como centro al consumidor. Llámese usuario, cliente, y la política debería de tener al ciudadano como centro. Y son modelos descentralizados, y son modelos en donde hay una transferencia de poder de decisiones y de dinero en manos de ese consumidor. Me gusta mucho, y hacemos muchas alianzas, el trabajo de la COFESE, porque ellos ven por el consumidor. Y yo me pregunto, en el cuarto de junto del TLC, del Tracán, ¿están los consumidores representados, o está la industria del acero, los textileros? Perdón, tú sí estás ahí, ¿verdad? Pero no soy de ninguno de los sectores. Yo me pregunto, ¿no están los? Ya sé, ¿no? Ya sé. Tú eres de los manufactureros de exportación y te conocemos tu filosofía. Vivimos en la era de la interconexión e interdependencia. No es viable el proteccionismo, ni poquito proteccionismo. Por eso soy extremo en esto. Podemos hacer concesiones, o puedo, en mi manera de pensar, en la implementación, pues ya eso es estrategia de implementación. Pero ¿hacia dónde debemos de ir? Pues debemos de ir hacia un comercio en donde se reconozca que las personas son las que hacen el comercio, no el gobierno, en donde el centro del comercio debe ser el consumidor. Y este es un debate, no el productor. Nos han vendido siempre el productor, es el consumidor. Todo nace con la demanda. El comercio global nos presenta el mundo como un mercado. Ya México, con la manufactura, nos debe de dar la confianza de saber lo importante que es el mercado global. Cuando empezó hace las primeras pláticas, hace casi 30 años, 20 y tantos años, del Tratado de Libre Comercio, se decía: nos van a inundar de importaciones. ¿Qué pasa cuando te inundan de importaciones? Inundas al mundo de exportaciones. Es natural, y así pasó, y por eso se está quejando Trump, porque exportamos más de lo que importamos. En la historia del comercio libre siempre ha sido el gran impulsor del progreso. Entonces, ¿por qué quedarnos a medias? ¿Y por qué conformarnos con un tratado de libre comercio que ha sido maravilloso y que ha sido muy bueno, pero que ya es parte de las soluciones del siglo pasado, como muchas otras? El mundo se está revolucionando. Esta ley de comercio e inversión extranjera, que yo lo hablo para todas las inversiones, para mí no me importa si es de fuera o es local, de Sonora, o es nacional, o es de quien sea. Es garantizar el libre comercio total con 0 aranceles. O sea, ¿por qué digo algo intermedio? O es bueno, entonces... O la mezcla es la buena, ¿me entiendes? Yo pienso que el 0 aranceles es lo que se requiere para que haya libre comercio. El consumidor tiene que ser el centro de la estrategia comercial de México, y hoy el centro de la estrategia comercial de México es la protección de sectores en problemas. Luego necesitamos multiplicar la inversión, haciendo de México, y aquí es lo interesante de que este es un ecosistema comercial, porque con ello haríamos que México se convierta en una gran plataforma exportadora del mundo. Haríamos que México sea el destino en donde muchos productores quisieran producir. Sí, es cierto, esta iniciativa no resuelve todo, es la parte comercial. Necesita ser acompañada, como aquí lo mencionaron Emilio y Macario, de un tema que es la competitividad, que es la capacidad, según Arturo Damm, en su definición, de atraer y retener inversiones. Esa es la competitividad. Cuando yo veo
que México, en México, el gobierno es el rector de la economía, digo yo, el rector de la economía es cada persona que toma sus decisiones. El gobierno no tiene ni idea de lo que tú necesitas como productor o como consumidor. Entonces, la competitividad es fundamental porque es el entorno en donde se desarrollan las inversiones. Entonces, si generamos un libre comercio y el consumidor, no solamente final, que son las familias, sino los productores que vinieran a México, podrían tener los mejores insumos de todas partes del mundo. Entonces, esa es la gran virtud también para producir desde México. La otra cosa que quisiera mencionar como espíritu, y yo creo que para mí es la más importante, es reconocer la libertad que toda persona, y en este caso todo mexicano, debe tener para intercambiar bienes y servicios. Esta regla la entiende todo mundo, los de izquierda y los de derecha. Y créanme que el mundo va hacia allá. El ciudadano, el consumidor, está teniendo cada vez más poder. Y analicen, Uber, en transporte. ¿Quién tiene el poder para calificar el servicio? Pues el usuario cuando se baja. Y váyanse a las aplicaciones de viaje, y váyanse al turismo en Airbnb, y váyanse a mil otras soluciones que se están dando. Hay una transferencia de poder. El comercio tiene que reconocer esa realidad que se está dando también en las telecomunicaciones y en mil otras cosas. Dicho esto, que para mí es lo más importante y no falla para que funcionen bien las economías, y en este caso el comercio, el establecer esta nueva estrategia comercial para México y buscar que México sea la gran plataforma exportadora del mundo. Y ya nos los mostró y nos dijo Emilio qué ha ocurrido con la manufactura y la ubicación geográfica y nuestras capacidades. Emilio dijo que de una empresa que le dijeron en Alemania. Yo fui presidente del Consejo de Atracción de Inversiones en Sonora por 4 años y me di clara cuenta, hablando con personas de diferentes empresas globales, visitando muchas de estas empresas, casi por regla, le puedo decir que el 95% de ellas me decían que su planta de Sonora o su planta de México es mucho más eficiente, más productiva que su planta en Estados Unidos, en Europa o en Asia. Increíble. Young people willing to learn. Y en la fábrica que tengo ahorita, que estoy impulsando, que es para producir partes para turbina, Emilio la conoce, es increíble los técnicos que ustedes ven, y se capacitan no en el CONALEP con 3 años, ni se capacitan y no digo que sean malos, no se capacitan en las universidades tecnológicas. Con un programa de capacitación de 3 meses, esas personas quedan como técnicos de puestos de entrada para la industria global, y les encantan a las empresas globales. Y del gerente hasta el contador, hasta los operarios, son mexicanos. De eso estamos hechos. Ese es el potencial que tiene nuestro país. Entonces, el objetivo para el 2030, y se preguntarán, pues, ¿hiciste estudios como los economistas? No, los empresarios no hacemos estudios como los economistas. Sentimos el potencial, sentimos cómo están las cosas, y yo creo que México puede aspirar fácilmente con esta visión nueva, una nueva visión comercial que representa esta iniciativa. Puede presentar un 200% del PIB de comercio global de nuestra economía, ¿no? Así como ahorita somos el 73%, el comercio global, importaciones y exportaciones, representa el 73% del PIB. Fácilmente podemos llegar al 200% para el 2030.
Cuando se defiende el libre comercio, se defiende la libertad de las personas. Acabar con el mito, y este es otro punto, de si te abres, entregas el país. Ya el Tratado de Libre Comercio en estos 25 años nos mostró que no es cierto este mito que se mencionó muchísimo, es un mito de hace 25 años, entonces ahorita ese no es razón. Y hablando del Tratado de Libre Comercio, que fue bueno, pero que ya no me gusta a mí, ya es insuficiente, es un acuerdo de protección a sectores privilegiados con cargo a los consumidores. Ya aquí nos dieron, Alejandro nos dio varios ejemplos. Yo les puedo decir, ahorita el frijol en frontera, porque a frontera sí lo permiten importar, los consumidores mexicanos lo compran y se los andan queriendo quitar, lo compran la papa, no el frijol, la papa, lo compran a 14 pesos. Eso fue hace 2 meses el dato, y acá adentro, como no se permite la importación, nuestros mexicanos de adentro del país, del interior, tienen que comprarlo a 27 pesos. ¿Es justo o no es justo? ¿Conviene al país o no conviene? Ese es lo que está detrás de todo esto. El consumidor no es parte prioritaria de la estrategia comercial mexicana. La reciprocidad, y aquí es otro punto. El planteamiento que hacemos en esta iniciativa, porque es unilateral, no tienes que esperar a ver qué dice Trump o qué dice Europa, es sin negociar a cambio de nada. La reciprocidad negociada es una falacia cuando el poder está desequilibrado. ¿Ustedes creen que Trump o Estados Unidos, incluso en el Tratado de Libre Comercio, imagínense, nos abrió un mercadote del tamaño del mundo y nosotros un mercadito de este tamaño para ellos? ¿Ustedes creen que, muy mascones, podemos lograr reciprocidad porque pegamos a la mesa? O cuando estamos ahorita con Europa, si tú no me abres Europa, ¿cuántos millones son allá en Europa? Y con poder adquisitivo, pues no te voy a abrir México. Ay, qué miedote, ¿no? Entonces, no existe eso, o sea, es conveniencia. Por eso la falacia de la reciprocidad no cuenta. Y la otra cosa que quería decir ya para terminar mi intervención es que las empresas en sectores protegidos, regionalmente en Norteamérica o globalmente, carecen de modelos de negocio viables. Son empresas en sectores con problemas y su única solución y alternativa es la reconversión. Y aquí estoy hablando de muchos sectores que cuando tienen muchos problemas, lo último que les toca es hacer equipo, ir a hacer lobbying con el gobierno, meter dinero y meter a los políticos en la corrupción y presionar y no sé qué tantas cosas, igual en Estados Unidos, igual en Europa, y se organizan electoralmente para que los protejan. Todas esas protecciones son para que el consumidor termine pagando esas cuotas y esos mercados cautivos que tanto daño hacen. Para que las empresas innoven, requieren de competir globalmente. Ya nos lo decía aquí también Macario. Y yo creo que muy necesario, como lo dijeron ya mis compañeros del panel, esto tiene que ser acompañado de la única política pública que yo reconozco para el gobierno, que es la competitividad. El gobierno no debería tener políticas públicas, debería de solo tratar de que las inversiones, porque es la única manera de generar progreso y empleo. Yo creo que fue semántica la diferencia que tuvimos ahí en el comentario de Macario. Es la única manera. Y desde el carpintero que compra una pulidora para agarrar un contrato, ¿verdad? Es esa inversión, hasta la inversión nacional o internacional en maquinaria sofisticada, etcétera. Es la única manera de generar empleos, en mi juicio. Entonces, el gobierno debería de estar tratando de que 5 o 6 variables de competitividad, algunas de las que ya mencionaron aquí, fundamentales, estén en línea, estemos en los primeros 20 lugares del mundo. Y uno puede
consultar diversos estudios de competitividad, como el WEF, del World Economic Forum. En ese, la competitividad fiscal de México es que estamos en el lugar 114 de 144 países. ¡Ah, caray! Y luego Trump, ya se dieron cuenta, en el mundo se están dando cuenta que cobrarle demasiados impuestos a las empresas terminan matando la gallina de los huevos de oro. Y entonces por eso están bajando en diferentes partes del mundo, hasta en Francia a 24% la tasa de impuestos al ISR, y en Estados Unidos la bajaron a 21%, y nosotros ni pío, y en el Senado y en las comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados, ni pío. Señores, señoras, ¿qué nos pasa en este mundo? Si te conformas con caminar, te va a llevar el tren. Necesitamos volar y tomar decisiones para adaptarnos a un mundo que va vertiginosamente hacia el futuro. Muchas gracias.